Hola, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que durante el año 1826 y el año 2009 hemos tenido 19 reformas en la Constitución boliviana? Mi nombre es Jocelyn Cabrera, estudio Derecho en la Universidad Privada Domingo Savio y les voy a hablar sobre este tema. Reformas de la Constitución boliviana desde el año 1826 al año 2009. Comenzando con la reforma del año 1826. La Constitución Política del Estado, también conocida como Constitución Bolivariana, de 1826, fue redactada por el libertador Simón Bolívar y aprobada por el presidente Antonio José de Sucre. Daba nacimiento constitucional de la República de Bolivia con los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro. Después fueron creados los poderes electorales, electivo, ejecutivo y judicial. Reconocían la religión apostólica y romana como única. El legislativo estaba formado por tribunales, mientras que la presidencia tenía un carácter vitalicio, o sea que duraba toda la vida. En el capítulo 1 de la Nación Boliviana, en su artículo número 1 nos dice: la Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos. Artículo número 2. Bolivia es y será para siempre independiente de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. La siguiente reforma del año 1831 fue aprobada por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Calahuama incorpora en la división territorial las provincias del Litoral y Tarija y divide los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. También incorpora el bicameralismo, representantes y senadores, y la elección del presidente por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Continuando con la reforma del año 1834, que fue promulgada por el mismo mariscal Andrés de Santa Cruz de Calahuama, ratificando que la nación boliviana es para siempre libre e independiente. No puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. El nombre de Bolivia es inalterable. También dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y a ella sola le toca el derecho exclusivo de dictar, derogar o interpretar sus leyes, conforme a esta Constitución. La siguiente reforma del año 1839 fue promulgada el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra. El Congreso Constituyente de Bolívar, ratificando el pronunciamiento general y simultáneo de la República contra el proyecto de la supuesta Confederación Perú-Boliviana, declarando a mérito del mismo pronunciamiento insubsistente de la Constitución promulgada en 1834 y usando de la facultad explícita que le han conferido los pueblos para constituir el país, decreta la siguiente. Artículo número 1. La nación boliviana se compone de todos los bolivianos reunidos bajo de una misma asociación política. Es libre e independiente y adopta para su gobierno la forma popular representativa. En su artículo número 2 dice que el nombre de Bolivia es inalterable. Artículo número 3. La religión del Estado es católica, apostólica, romana, a la que prestará siempre la más decidida protección. Sean cuales fueren sus opiniones religiosas, es prohibido cualquier otro culto público. La siguiente reforma del año 1843, que fue promulgada por el presidente provisorio José Vallivian, los representantes de la República Boliviana reunidos en Convención Nacional decretan y sancionan la siguiente. La nación boliviana se compone de todos los bolivianos, reunidos bajo de una asociación política. Bolivia es y será para siempre libre e independiente de toda dominación extranjera. Continuando con la reforma del año 1851, aprobada en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, la reforma nos dice que todo hombre puede entrar en el territorio de Bolivia, permanecer en él y salir libremente llevando sus bienes, salvo el de derecho de terceros y el cumplimiento de las leyes de policía y aduana, y que ninguna pena es trascendental y es prohibido el tormento de cualquier clase que sea. En la reforma del año 1861, aprobada en el gobierno de José María Acha,
que dice que Bolivia es libre e independiente, constituyente en república una e indivisible. Adopta para su gobierno la esclavitud no existe ni puede existir en Bolivia. También queda abolida para siempre la pena de muerte, a no ser en los únicos casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, entendiéndose por traición la complicidad con los enemigos externos en caso de guerra. La reforma del año 1868, aprobada en el gobierno de Mariano Melgarejo, dice la división, independencia y armonía de los poderes políticos es el principio conservador de los derechos de los bolivianos y de las garantías que esta Constitución reconoce. Los bolivianos lo son por nacimiento o por naturalización. La calidad del boliviano por naturalización se adquiere conforme a las leyes. La siguiente reforma, que aquí la esclavitud deja de existir en Bolivia. Todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre. Nadie puede ser arrestado ni detenido, ni aun por delito que merezca pena corporal sin orden escrita del juez competente y precedente información del hecho. En caso del delito infraganti, el delincuente será aprehendido por cualquier persona y conducido a presencia del juez, quien deberá tomarle su declaración sin juramento a lo más dentro de 24 horas. Reforma del año 1878. Promulgada por el presidente Hilarión Daza. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo en materia criminal, ni lo están sobre el mismo hecho, ni sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado exclusive, ni sus afines hasta el 2º grado. En ningún caso se empleará el tormento ni otro género de mortificaciones. Reforma del año 1880. Aprobada en el gobierno de Narciso Campero, nadie puede ser arrestado, detenido ni preso, sino en los casos y según las formas establecidas por la ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito. Nos dice. Continuando con la reforma del año 1938, aprobada durante el periodo del gobierno de Germán Busch, presidente constitucional de la República, por cuanto a la soberanía, Asamblea Nacional ha sancionado y proclamado la siguiente Constitución Política del Estado. En su artículo 1, Bolivia, libre e independiente constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Artículo número 2. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio público de todo otro culto. Artículo número 3. La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. La siguiente reforma, que en el año 1945 se aprobó durante el gobierno de Boto Gualberto Villarruel, dice que la esclavitud no existe en Bolivia. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Los servicios personales solo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes. También nos dice que los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido de orden superior. Reforma en 1847. Aprobada durante el gobierno de Mamerto Urrielagoita, la esclavitud no existe en Bolivia. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajo. Dice, personales ni sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Los servicios personales solo podrán ser exigidos cuando así lo establezca la ley. Reforma del año 1961.
Fue sancionada por el Congreso Nacional Extraordinario el 31 de julio y promulgada por Víctor Paz Estenssoro, sin facultades constituyentes. Sancionó una Carta Magna, incorporó medidas emergentes de la Revolución de 1952, como la nacionalización de las minas, el sufragio universal y las reformas. Reforma del año 1967, aprobada por el general René Barrientos. Abolición de la esclavitud. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento. Y justa retribución. Los servicios personales solo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes. Reforma del año 1994, aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bolivia, libre e independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. Constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. La siguiente reforma del año 2004 se promulga en el gobierno de Carlos Mesa. Incluyó como mecanismos de liberación y gobierno del pueblo a la Asamblea Constituyente. La iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum incorporó que protege al ciudadano de información pública que daña su imagen. Reforma del año 2009. Se promulga en el gobierno de Evo Morales Ayma. La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas, las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Esa es toda mi exposición, espero le haya gustado y le sirva de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención.